Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana entrevistamos a Elías Torres, fundador y CTO de una compañía de software para marketing conversacional. Elías nos contará toda la historia de Drift, desde cómo la fundó junto a su amigo David Cancel, a cómo crecieron hasta los $100 millones de ARR y fueron adquiridos por Vista Equity Partners por alrededor de $1 millón. Elías, además, antes fundó otra compañía junto a su socio David Cancel, Performable, que fue adquirida por HubSpot, donde ambos tuvieron roles ejecutivos y ayudaron a crecer HubSpot desde los 30 millones a más de $100 millones de ARR y su salida a bolsa en Estados Unidos. Elías, nacido en Managua, Nicaragua, nos cuenta su sueño americano, cómo consiguió llegar a Estados Unidos, trabajar para IBM, fundar varias compañías con éxito, venderlas y tener un impacto muy grande en el mundo de la tecnología. Elías nos compartirá todo lo que ha aprendido desde Performable hasta HubSpot, hasta Drift, en el mundo del marketing digital. Cómo han ayudado a generar leads, a convertir estos leads en clientes y a optimizar el tráfico de sus páginas web. Elías comparte toda su experiencia conectándose desde Boston, en Estados Unidos. Esta semana echamos de menos a Bernat, que se le retrasó el vuelo. Espero que disfrutéis la conversación con Elías Torres. El podcast de esta semana nos lo trae Factorial, nuestro sponsor. Factorial es el software que ayuda a miles de empresas pequeñas y medianas alrededor del mundo a automatizar todos los procesos de gestión de personas, desde la contratación de talento a la gestión del tiempo, la evaluación del desempeño y la gestión de gastos. Miles de clientes cuentan con Factorial para ahorrar decenas de horas cada mes, tomar decisiones basadas en datos y cometer menos errores. Hoy os quiero hablar de lo que Factorial puede hacer para vuestras empresas, sobre todo en el mundo de la evaluación del desempeño o como nosotros llamamos Performance Management. Una de las misiones de Factorial es ayudar a los managers de las empresas que nos utilizan en tomar mejores decisiones. ¿Cómo ayudamos? Pues facilitando conversaciones. Es muy importante que los empleados y sus managers tengan conversaciones sinceras y honestas sobre lo que está yendo bien y lo que tiene que mejorar. Gracias a un proceso de evaluación del desempeño, Factorial ayuda con preguntas predeterminadas sobre cómo está yendo un trimestre, un mes, un año, el periodo que vosotros queráis. Ayuda a ver que los objetivos sean claros, que se están cumpliendo, que el manager está haciendo todo lo posible para quitar bloqueos y que está ayudando a desarrollar esa persona. Es muy importante saber las ambiciones personales, los objetivos, las motivaciones y las frustraciones de todo el talento en vuestra empresa. Os recomendamos mucho que si no lo habéis hecho ya, probéis el módulo de evaluación del desempeño de Factorial, Performance Management, para ayudar a vuestros managers a ser mejores managers y a vuestros empleados a dar más de sí y a estar más felices y aportar más en la compañía. Para más información podéis ir a nuestra página web factorialhr.com, donde podéis ver más información sobre la plataforma y probar durante una semana todo el software. Este podcast también es posible gracias a todos vosotros, nuestra fantástica comunidad, que nos escucháis, nos veis, hacéis comentarios en YouTube y a veces nos paráis por la calle y nos felicitáis o dais feedback sobre el podcast. Muchas gracias por vuestro continuo apoyo. Esperemos que disfrutéis de este podcast y no os olvidéis de darle a like and subscribe, así nos ayudáis a llegar a más gente. Ahora os dejamos con la historia de Drift y de Elías Torres desde Boston. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Elías Torres. Elías, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Elías, que se conecta en remoto desde Boston, fundador y CTO de Drift, que ahora te preguntaré un poquito más. ¿Qué es esto de Drift? ¿Qué es esto de Drift? Drift es una compañía que empezamos con David Cancel. Nosotros hemos trabajado juntos por muchos años, pero era una idea saliendo de HubSpot, que vimos el problema que mucha gente atrae a gente al website de ellos, ¿no? Para tratar de vender, para tratar de mercadear, y lo que pasa es que los traes al website y los abandonas, no haces nada al respecto. Entonces es como invitar a gente a tu tienda y cierras las puertas y no les hablas a nadie. Entonces empezó la idea de traer el chat, que usualmente se ocupa para respaldo dentro del website, y sacarlo y ponerlo anónimamente para comunicar con todos los visitantes del website. Entonces nosotros hacemos automatizaciones para conectar los leads, calificarlos, conectarlos a schedule meetings con ellos y pasárselos directo al vendedor, a la persona correcta en la compañía, para que puedan vender más. Entonces a nuestros clientes les encanta porque ellos pueden crecer su pipeline y generan más ventas. Entonces, muy felices. Vale, entonces no sois un CRM, sino sois una tecnología
que ayuda a maximizar el valor del tráfico de una página web, ¿no? Ya si eres un e-commerce, más compras, si eres un B2B SaaS, pues obviamente más suscripciones, pero al final maximizáis la transacción en una página web mediante chat y mediante automatización, has dicho. Exacto. ¿Quién os utiliza? ¿Quién es el cliente típico de Drift? El cliente típico de nosotros tiende a ser a un B2B SaaS porque la venta es más cara. Ya cuando tú estás vendiendo un producto, una suscripción que sea de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, cada lead que tú puedes conseguir en el website vale mucho. Entonces, tú quieres responderle, por ejemplo, con Drift, tú puedes saber, en B2B SaaS tú tienes target accounts, ABM, account marketing. Entonces, tú puedes decir, como Factorial, no, ok, cuando llegue esta compañía, cuando llegue Drift en el website, avísame y le avisas directo al celular del vendedor, ¿ya? Que está a cargo de esa cuenta, que puede estar en proceso o que ha estado esperando esa oportunidad para saber si el cliente tiene interés o no. Entonces, ese es el tipo de automatizaciones y AI que puede usar, de que si tú no estás available, el AI puede hablar con el cliente, hacerles preguntas, conectarlo con tu calendario. Entonces, tiende a ser por ventas que son consideradas, que son de precios más altos. Yeah. Vale. Entonces, esto también en parte lo hacía HubSpot, que es de donde venís tú y David, ¿no? O sea, hay un pequeño overlap entre vuestra compañía anterior y esta. ¿En qué se parece y en qué no se parece Drift y HubSpot? Bueno, yo diría que HubSpot se copió de Drift, primero que ¿Sí? todo. Sí, exacto. Ellos estaban enfocados en el CRM, en el Map, Automation. Entonces, y nosotros empezamos a explorar este campo que mucha gente, hace 8 años atrás no pensaban que valía, ya que nosotros fuimos los emprendedores que creamos esta categoría y no pensaba la gente que había suficiente volumen de valor en el esfuerzo. Entonces, nosotros lo creamos, al principio HubSpot no pensaba que era importante, pero en realidad el enfoque de ellos es el CRM, ¿no? Entonces, pero le han añadido, eso es algo que nosotros siempre vimos, que todo el mundo iba a añadir esto, ¿no? Tú cuando haces una compañía no puedes pensar que tú eres el único, aunque tú tengas la primera idea, no significa que no van a entrar muchos competidores en el futuro. Entonces, si es una buena idea, van a haber competidores, ¿no? Esto siempre es así. Exacto. Si no hay nadie haciéndolo, es que no está buena idea. Exacto. Es simple. Yo cuando hablo con emprendedores, ellos me dicen, tengo esta idea, voy a hacerlo y va a ser grande. Bueno, ya te diré si será grande o no será grande. Ya. Y esto, o sea, para entendernos, tú estás diciendo que HubSpot está más en la parte de CRM, o sea, más orientado en traer tráfico a la página web, ¿no? Ya sea vía email, marketing. HubSpot empezó como mercadeo y tenía el inbound marketing. Marketing automation, ¿no? Sobre todo. Pero primero era solo top of the funnel. Era website management, CMS, SEO, keyword management, social media publishing. Después le añadimos el map nosotros, que David y yo estamos ahí a cargo del producto. Y después le expandimos al CRM y después le expandimos a support. Entonces se ha vuelto un suite total para los negocios pequeños. Entonces, y es una compañía increíble, grande. Entonces, cuando tienes todo eso, desde el principio estaba fundada bajo la intuición de que tienes que proveer un poquito de todo. Y entonces, y eso le ha funcionado. Eso no le funciona a todo el mundo, pero al final de la hora tú tienes que expandir tu producto si piensas crecer más de 100 millones en ventas, ¿no? Oye, cuando dices que vendéis sobre todo a B2B SaaS, aunque es un mercado que está creciendo mucho, se me hace un mercado relativamente pequeño en el gran esquema de las cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cuántos clientes tenéis ahora mismo? Miles de clientes, pero definitivamente no. Tienes toda la razón. Por ejemplo, hay 12 millones de negocios en los Estados Unidos, pero 6 millones son súper pequeños. Otros 4 millones. En realidad, en nuestro espacio, en este momento, son 250,000 compañías, lo máximo. Entonces, lo que pasa es que cuando tienes un muy buena observación, un mercado así, tiendes a irte enterprise y a cobrar más. ¿Ya? Entonces, necesitas... ¿Eso es lo que habéis hecho vosotros? Sí, absolutamente. Nosotros cobramos averaje entre 50 a 100 mil dólares al año por nuestro servicio. Porque cuando ya tienes customer support, professional services, lo que los big enterprise necesitan, entonces tú para proveer eso tienes que cobrar más.
Entonces se vuelve otro diferente tipo de espacio comparado con algo que... todo el mundo sueña tener millones de clientes, pero no es factible. Ujú. Has hablado de una venta. En septiembre de 2021 al menos se anuncia que Vista Equity Partners pasa a tomar la mayoría de la compañía, ¿no? Explícanos un poco cómo fue este proceso. Bueno, el proceso, Vista es un private equity firm increíble, una de las mejores en el mundo, y son unas compañías que son súper agresivas. Cuando ellos quieren algo, ellos se mueven muy rápido. Entonces, eso es una cosa súper increíble para el emprendedor, porque tú sabes, el estrés de un emprendedor si ni siquiera invertir es una cosa que levantar fondos es una cosa que nos gusta porque te puede tomar mucho tiempo y te quita la atención del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan y son súper directos, súper claros y hablan, te explican, estudian tu negocio, estudian tus métricas y te dicen te quieren o no te quieren y no te pierden no pierden tu tiempo, ¿no? Entonces eso fue una cosa increíble que tú tenías que saber manejar y poder mantener la velocidad que ellos traen cuando ellos they engage in conversation. Entonces ha sido un partnership increíble, especialmente como los tiempos se han puesto difíciles trabajar con ellos porque tienen muchas compañías, tienen mucha experiencia y tienen muchas conexiones. Y para entender un poquito la operación, se ha publicado, y tú antes lo has dicho también, ¿no? Que fue más o menos por $1 billón, ¿no? $1.000 millones la operación. ¿Compraron el 100% de las acciones? ¿Todas las tuyas, todas las de David y todas las de los VCs y empleados? ¿O seguís siendo socios de la compañía? Sigo siendo socio de la compañía, como tú dijiste, le dicen super mayoría. Yeah. Entonces, nosotros somos socios juntos con ellos. Pero todos los VCs vendieron. Como te digo, hay mucha información ahí que decir, pero mucho detalle. Digamos que todos somos socios juntos en esta nueva aventura. Vale, pero solo para entender el tipo de operación, y tú no contestes lo que no puedas, no pasa nada. Pero, ¿fue una ampliación de capital o fue una compra de participaciones, para entenderlo, la transacción que se hizo? ¿Cómo te diría yo? Tú tienes que entender, cómo funcionan los diferentes servicios, las diferentes firmas de esto, ¿ya? Y entonces, como te digo, un VC viene a darte dinero para expandir, ¿verdad? En el aspecto de expandir las acciones, te dan más capital, pero diluyen la compañía, ¿ya? Mientras que el private equity, lo que quieren ellos es comprar acciones de los dueños actuales, ¿ya? Vale. Para ellos hacerse miembros de la compañía, ¿ya? Y lo que ellos quieren hacer, lo que hace el PE es que ellos quieren tener control para saber la dirección de la compañía, para hacerla crecer, para hacerla más óptima, para poder hacer un regreso de fondos a corto plazo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la idea de ellos porque ellos, como te digo, Entonces entiendo que es más compra-venta de participaciones a socios del principio, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Yeah. Y con un proyecto a corto plazo, ¿no? Que en un VC pues, puede ser entre 3 y 5 años, hay un private equity, perdona, entre 3 y 5 años, de vender la empresa a un pez más grande, ¿no? A otro private equity que lleve la compañía al próximo nivel o una IPO. Exacto. Entonces, ellos, como te digo, es otro tipo de inversión. Ya, por ejemplo, el inversionista VC te da dinero y el venture capital dice, bueno, en 10 años, espero 10 años, ¿ya? Pero ellos quieren desde el principio te dan valores muy bajos y quieren hacerte que un valor alto y entonces, mientras que el PE viene a una etapa más avanzada de la compañía, entonces viene y ellos dicen, ok, ya ellos vieron que tú le quitaste el riesgo, creaste productos, tienes clientes, tienes marca. Entonces ellos dicen, ok, ahora, ¿cómo crecemos esto 3, 5 veces? Y eso es como ellos manejan su portafolio, ¿ya? Y entonces es una manera increíble. Y en realidad,
como te diría yo, en cierta manera, ahí es donde está la mayoría del dinero en transacciones de compañías. Es una cosa que nosotros, a veces los emprendedores nos enamoramos y ¿Qué quieres vemos decir? No he entendido esto. ¿Qué quieres decir? Ahí es donde está la mayoría del la dinero. mayoría del dinero, la gente, la mayoría del dinero que se está ganando y que se procesa es en private equity en el mundo, ya, a nivel global, ya. Entonces, comparado con el VC, nosotros solo vemos algo que es muy pequeño, ya, pero nosotros vemos como lo único. A veces el emprendedor, lo importante es poder ver, como emprendedor, tu meta es educarte cómo hacer las mejores decisiones para las compañías y para tus inversores, ¿ya? Entonces, no solamente la única manera de hacerlo es, ok, voy a levantar fondos inmediatamente y voy a hacer un IPO, ¿ya? Entonces, tienes que ajustarte a las situaciones, a la economía, a las opciones, pero entender cuáles son los mejores vehículos, ¿ya? Para poder alcanzar tus metas y las metas de tus empleados y tus equipos y tus inversores, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que, ya. Vale. Entonces, ahora David y tú, que sois los dos fundadores, ¿no? Seguís en la compañía Sí. como socios y como ejecutivos, como líderes de la compañía. ¿Y cuál es el plan a partir de aquí? ¿Cuál crees que será en los próximos 3, 4, 5 años de Drift? Y como te dije, pues el punto es queremos hacer la compañía más grande, queremos hacerla, encontrar el camino ahora hay diferentes cosas, ahora por ejemplo es ese profitability, ese mejorar los números, mejorar la marca, mejorar ¿cómo se llama? La penetración del mercado, crecerla, como te digo, todo el mundo ahorita en tech está enfocado en cómo crear compañías más fuertes, más resilient, ¿ya? Para poder manejar navegar estos momentos que son más difíciles. Entonces, con diferentes, como te digo, benchmarks en cómo usar el dinero, cómo usar tus caudos, cuánto tienes en el banco, how profitable your customers are, tus costes de adquisición. Es una cosa que, cómo mejorar el negocio. Vale. Y has dicho que seguís creciendo, con lo cual no estáis optimizando tanto la rentabilidad, aunque más que antes por el cambio de mercado, pero seguís optimizando el crecimiento. A mí, como te digo, rentabilidad es el enfoque de todo el mundo ahorita. ¿Sí? Vale. ¿Y este año creéis que podéis conseguir generar profitability o todavía no? No, todavía no hablamos mucho de eso públicamente. Vale, no habláis de esto. Mi pregunta era, claro, cuando una compañía pasa a ser controlada por un private equity, ya no puedes ir a hacer un fundraising, ¿no? Si quieres dinero, en realidad hablas con el socio principal y le dices, oye, tenemos un plan de crecimiento que requiere $50 millones. ¿Los pones tú? ¿O cómo va esto? Es interesante, como te digo, todo es posible. Todo depende, ya. Puedes, como te diría, todas las herramientas que utiliza una compañía son disponibles. Como te diría, es simplemente una manera de... todo depende en el mercado, ¿ya? Y la compañía. Sí, O sea, sí que os planteáis ir a buscar a otro inversor para financiar crecimiento, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser el socio principal. Todo es posible. Todo es posible. Cuando tú tienes una compañía en private equity, ¿ya? Si viene alguien agresivo y dice yo quiero invertir y este es el porcentaje que quiero o lo que sea, se puede. Si tú quieres hacer préstamos, haces préstamos. Si tú quieres hacer el socio principal, puede hacer cualquier cosa. Como te digo, estoy tratando de compartir, educando para que los emprendedores entiendan cómo funciona, por ejemplo, cuando tienes una compañía que ya está más controlada por private equity. Yeah. ¿Y cómo ha cambiado? Precisamente esta era mi pregunta ahora. ¿Cómo ha cambiado tu rol, tu día a día, tu capacidad de decidir y la de David desde que no sois los principales dueños de la compañía, ¿no? Sino que tenéis otro dueño principal que tiene, obviamente, el control de la empresa? ¿Qué ha cambiado? I mean, el propósito de ellos es siempre, como te digo, el private equity por lo general, ellos no quieren operar, ya, ellos no tienen tiempo, ellos quieren comprar, ellos quieren vender, ellos quieren hacer eso. Entonces nosotros por lo general manejamos todo las operaciones día a día, pero tú tienes una junta directiva igual como siempre.
Entonces tienes que mantener a cargo la comunicación, los proyectos, los budgets, todo ese tipo de cosas se maneja igual. Pero, como te diría yo, es una diferencia en que tienden a ser mucho más informados y más envueltos que un venture capital board que at the early stages of a company. Ya estamos hablando, cuando ya manejas más dinero, ya hay más riesgo, hay más ventas, más predictibilidad. Entonces, es una evolución del negocio que como te digo, que ha sido muy interesante aprender y crecer porque no se puede manejar una compañía como la manejabas al principio en el Serie A, más allá del Serie C. Yeah. ¿Y han, por ejemplo, contratado ejecutivos desde el private equity? ¿Os han metido un CFO o un head of sales o algún rol ejecutivo que lo han directamente propuesto el private equity? No, el proceso de contratamiento es ¿cómo te diría yo? Todo depende de las necesidades o cuando la gente se va o cuando cambias o cuando alguien ya llegó al límite. Es un proceso que nosotros contratamos, por ejemplo, si ocupas un recruiting agency o ocupas un internal recruiting. Depende del nivel. Ellos siempre quieren conocer, pero no, son colaboradores en el aspecto de que nosotros tenemos que escoger y traer a las personas y juntos buscamos, como te diría yo, el proceso como ha funcionado para nosotros es que vamos al mercado, contactamos a gente, usamos las redes de todo el mundo. No es así, quiero a esta persona. Vale, pero sois vosotros, digamos, quien decís, queremos un head of marketing, un head of finance o lo que sea, ¿no? Y lo vais a buscar, utilizáis el network de Vista Equity Partners. Yeah. Ajá. Sí, ya. Ellos se envuelven más que si, por ejemplo, si es un C-level o algo así, ya, ¿me entiendes? Pero no te lo dan ellos de la estantería, ¿no? De decir, vale, Drift, ahora que estáis en nuestra familia, este señor va a ser el CFO. Fíjate que esa es una cosa que la gente habla y no lo he visto, ya, como te digo yo. Primero que Antes era así. Pero ya, yo no sé, como te digo, pero como te digo, en el aspecto de que es tan difícil encontrar a gente. Yeah. Y que estén available y que ya quisiera no pasar meses o años buscando a alguien y que me digan, ok, tengo una persona que es buena, tal cosa. No ha sido así. Es paso, todas las semanas, contactando con el search firms Vale. y viendo a candidatos, entrevistando. Entonces, como te digo, tú puedes comunicar todas esas cosas que decir. Por ejemplo, nosotros hacemos todos los primeros pases de entrevistas para nosotros filtrar a quién va a conectar con la cultura de nosotros, pero obviamente la gente quiere tener un visto, es decir, quién sí, o sea, están más involucrados que un VC early stage, ¿no? Tú lo has dicho antes, seguramente se miran más los números y los entienden más, pero os dejan a vosotros gestionar la compañía. Claramente no se quieren meter y no se lo recomendamos, ¿no? A nadie, ni a nuestro peor enemigo. Nadie. Ya quisiera, pero no, o como te digo, siempre es un dicho que dicen ellos, nosotros no tenemos el tiempo para operar. No están tan locos como para meterse a operar una compañía así. No funciona el modelo, sí, no funciona. Muy bien. Oye, súper interesante. Solo para acabar con Drift y luego quiero escuchar tu historia como persona, ¿no? Porque has hecho, o sea, Drift no es tu primera empresa con éxito. Pero para acabar, ¿cómo ha sido el fundraising de Drift, ¿no? Vosotros has mencionado antes que tenéis a CRV como inversores que también lideraron la serie de Factorial y de hecho a raíz de ahí conectamos. Pero explícanos, desde que empezáis David y tú, ¿ponéis vosotros dinero semilla para arrancar la compañía y cuánto dinero habéis ido levantando a lo largo del tiempo? Nosotros levantamos como un poquito más de 100 millones para llegar a esa valorización. Sé que hicimos buenos retornos a nuestros inversores. Empezamos, la primera ronda fue como de 15 millones directo. Nosotros del día cero de la compañía empezamos con 15. Wow, no está mal.
Entonces, eso fue en el O sea, 2015. esta ronda lo levantasteis con la experiencia que teníais David y tú, ¿no? O sea, ya habíais hecho un par de empresas de éxito, veníais con mucha experiencia del mercado y día cero valía... Claro, si levantasteis 15 millones significa que la empresa quizá valía, no lo sé, 60, 80 millones de dólares el primer día. Exacto. Entonces, No es lo típico. no es lo típico, tal vez hubieron momentos así el año pasado, que habían. Puede ser. Si hacías Web3... Si eras Web3 el año pasado, o sea, más. Pero eso es una cosa que es una espada de doble filo, como te digo, ¿no? Ya muchos emprendedores no entienden que es complicado. A mí, como digo, con mis años de experiencia y las diferentes compañías que he hecho, los éxitos que he tenido, todo eso se tiene que pensar bien cuidadosamente. No todo, solamente la valorización alta es lo que más importa, ¿no? No solamente cuánto recaudas, en cuánto tiempo, de quién, con quién trabajas. Son cosas que no todo el mundo entiende porque hay diferentes metas, diferentes plazos, diferentes detalles, pero nosotros hicimos eso que nos, nos creó una situación en que teníamos que apuntar bien alto. No había ya manera de regresar. Si tú levantas Totalmente. 1 millón, si levantas 15, no había otra opción de que regresar mucho dinero a los clientes, al inversionista. Sí, de hecho hay una frase de mi socio Bernat que hoy no ha podido estar porque se le ha retrasado el vuelo, que dice el dinero atonta, ¿no? Entonces, quizá si hubierais empezado con $1 millón en lugar de con 15, ¿crees que hubierais ido más rápido, irónicamente, en lugar de empezar directamente con 15 y con muchos recursos? ¿O crees que utilizasteis perfectamente los $15 millones de la fundación? Más rápido con 1 millón. No sé, como te digo, es difícil. Primero, ¿O más eficiente? nosotros somos, bueno, podemos criticarlo ahora, pero al principio, nosotros éramos una compañía súper, al principio nada de derroche para nada. David y yo somos latinos y usamos ese dinero bien cuidadosamente hasta que entendíamos que teníamos algo que valía la pena invertir. Nosotros mantuvimos un equipo muy pequeño, como casi como alrededor de 10 personas, y haciendo muchas iteraciones, ¿no? De que estábamos probando y probando, construyendo, lanzando a los clientes, entrevistando, para poder saber si teníamos algo que valía la pena invertir, pero muy eficiente. Nosotros compartíamos las oficinas, nosotros trabajamos en un equipo, en un gimnasio de rock climbing, compartíamos las oficinas con nuestros inversionistas en CRV, trabajamos de ahí para ahorrar. En Boston. En Boston. Entonces, nosotros, como te digo, no, porque era una gran responsabilidad esos $15 millones, hacerlos durar hasta que 10 empleados en Boston, entiendo que empleados, sobre todo los originales, serían de producto, ¿no? Ingenieros, diseñadores. ¿Eso estamos hablando quizá de un coste anual de 2 o 3 millones de dólares? Menos, como... Menos. Como 1 millón. Nosotros en esos tiempos, cuando empezamos, por ejemplo, nosotros teníamos una regla que no pagábamos, todo el mundo pagábamos 110. Vale, bueno, entonces es fácil de calcular. Ya. Entonces, a mí me gusta todo así, a 10. Entonces, ese era un chiste. Creo que HubSpot empezó igual, ¿eh? Me parece haber oído una historia donde en HubSpot cobraban $70,000 durante bastantes años, todo el mundo. Sí, yo entrevisté en el 2008, digamos. Entrevisté con Brian Halligan y con Dharmesh en el CIC, en un coworking space. Y entonces me dieron una oferta y ellos me llevaron a cenar. Dharmesh, fui a cenar a un lugar que se llama Emma, es una pizzería.
Porque yo conocía a Dharmesh y yo, ok, venga, join Drift, join HubSpot. Y fue que cuando la oferta, en ese tiempo la oferta era casi 100,000 o más de 100,000, un poquito más. Pero yo había conocido a David y hablé con David y dije yo, me voy a una... HubSpot tenía como 45 empleados en ese tiempo y David tenía una compañía con 10 empleados. Entonces me fui con David a trabajar y 3 años después, le vendimos la compañía a HubSpot por como 25 millones de dólares. Así que... Venga, va, explícanos la historia. Elías, que me muero de ganas de conocer tu historia. Primero, ¿de dónde sales tú? De este planeta, ¿dónde apareces y cómo llegas a donde estás ahora mismo? Es una historia bien larga, pero salí así se llama el Hospital Bautista en Managua, Nicaragua. ¿Vale? Y crecí ahí en Nicaragua en los 70, en los 80. Una vida súper tranquila, súper simple, no tan complicada como es el mundo ahora. Pero mi abuelita y muchas de las hermanas de mi mamá se habían ido a los Estados Unidos como inmigrantes, buscando el sueño americano, the American Dream, y trabajaban, ¿cómo te diría yo? Trabajaban como limpiando casas, como nannies, sin hablar inglés, sin tener papeles. Entonces, ellos pasaron aquí todos los 80 y eso. Y por suerte mi abuelita nos pidió para tener un green card y mi mamá no quería venir si no era legal. Entonces, pero llegó, después de esperar más de 10 años, nos llegó esa oportunidad y nos venimos para acá cuando ya terminé la secundaria en Nicaragua. Entonces yo vine aquí... ¿Cuántos años tenías tú más o menos cuando entraste en Estados Unidos? 17. Yeah. 17. ¿Y te vas a Boston directamente? No, fui a Florida. Era más fácil de penetrar, tenía una tía ahí. Entonces fuimos allá. Hay una comunidad hispana, latina, mucho más grande, ¿no? Entiendo. El latino penetra en todos lados en Estados Unidos. Hay diferentes pockets, pero gracias a Dios entré ahí al principio caliente después de venirme al frío. Pero estudié en la universidad allá y trabajaba para IBM. Entonces hice un gran salto, hice una entrevista y me fui de Florida a Connecticut, al Northeast. Y entonces eso fue lo que me trajo para este sector. ¿Ya? Entonces... Ahora vivo en Boston. Después de 2 años en Connecticut, no me gustaba. Era un poco aburridón y oscuro y frío. Y vine a visitar un verano a Boston. Y era lindo, el sol, el clima, el río, el mar. Entonces decidimos mudarnos para acá. Y esto, espera, que ha sido muy rápido, ¿eh? O sea, tú te vas... de Nicaragua a Florida, entonces empiezas a trabajar en IBM, te estás 10 años como software engineer. Hago un poquito de secundaria y hago la universidad en Tampa. ¿Vale? ¿Estudias computer science? No, yo estudié negocios. Negocios. ¿Y cómo acabas como software engineer en IBM? Winging it, Entonces, literalmente... O sea, ¿te enseñaste a ti mismo a programar con internet? Sí, no, más o menos. El internet antes era con modems y conexiones a 28.8, bueno, sí. 14. Entonces, pero como te diría, no. Lo que hice fue que me conseguí un internship en IBM. Vale. Y empecé en el help desk, conectando teléfonos, ayudando a gente a conectarse a la internet. Vale. Y después había un internship de los ingenieros de Engineering School de programación, pero yo no sé cómo me pasé la entrevista. Entonces, no sabía nada de programación. Y yo estaba ahí en ese cuarto con 3 otros ingenieros, que todavía somos amigos, y ellos hablaban de cosas de ingeniería y yo así. Ni hablaba ni inglés ni código. Cuando tú te mudaste a Florida, ¿no hablabas apenas inglés? No, muy poco. Entonces, sí, con 17 años no se aprende tan rápido como con 1 y 2 años, ¿eh? Sí. O sea, eso tiene que ser jodido. Imagínate, yo ahí sin saber programar y ellos hablando de una cosa que se llamaba Lotus Notes. Por eso te hicieron ingeniero, porque no te entendían. Todavía no me entienden. Entonces, hablando muy rápido. Entonces, pero no, entonces eso fue ahí
ahí fue que conecté con IBM y empecé rápido, ¿cómo te diría yo? A aprender, Lotus Notes, me daban tareas, las hacía, preguntaba, pero no había mucha información en ese tiempo. Estamos hablando de que eran floppy disk y manuales de eso y un poquito de ejemplo. Estamos hablando que esto era el 97, así que no había mucha internet para encontrar esa información. No, estaba en pañales internet. Entonces, bueno, esto ya es casi un pequeño no, ya es un sueño americano, ¿no? Pasar de Managua a trabajar para IBM ya es un primer sueño americano y todavía estás empezando, no has hecho casi nada, ¿no? Sales de IBM y has dicho ahí en Lookery es donde coincides con David Cancel, ¿no? ¿Cómo va esto? Pues sí. Eso fue en Tampa, después trabajé para IBM en Massachusetts. 8 años después, eso fue una gran aventura, grandes cosas. Sí, ok. Y después decido, quiero ser un emprendedor. Vale. Quiero esto. Que esto es el sueño americano real, ¿no? El next level sueño americano. Sí. Y quiero ser emprendedor. Y yo me di cuenta que mi personalidad es una personalidad inquieta, que me gusta ir rápido, me gusta dar decisiones rápido, me gusta... ¿cómo te diría? Hacer más, ¿me entiendes? Entonces, y en IBM la gente es más tranquila, es más relax, no tienen tanta ansiedad, ¿ya? Entonces, como... Es una empresa muy grande, se mueve despacio. Sí, entonces nosotros... entonces yo decidí irme, entonces ahí fue que yo estaba en una cena, conocí a Dharmesh y un amigo de ahí me presentó a David. Y entonces ahí ese fue mi círculo saliendo de IBM. Y decidí lanzarme en el 2008, salir de IBM después de 10 años y tratar este mundo emprendedor. Entonces, tú primero estás, si lo entiendo bien en LinkedIn, un año con David en Lookery, pero tú ahí no eres founder. Y de ahí os vais los dos juntos y fundáis Performable, Sí. que es la empresa que al cabo de menos de 2 años venderíais a HubSpot, que es la empresa de la que hemos hablado antes, ¿no? Fundada por Brian Halligan y Dharmesh, que has mencionado varias veces. ¿Qué hacía Performable? Performable, ahí fue donde Lookery nosotros hacíamos, era como te diría yo, era como mercadeo, pero era como atraer a clientes, era más arriba en el funnel, era en una compañía fundada alrededor de ads, y era como un retargeting platform, que tú podías buscar a gente que se parecía a otro grupo de gente. Tú quiero personas jóvenes, quiero personas adultas, quiero personas casadas, solteras, lo que sea, ¿ya? Entonces, y nosotros encontramos esas audiencias en los websites. Entonces, David, salimos de eso y David dice, nosotros vamos a cambiar de estar ayudando a los advertisers, ahora le vamos a ayudar a los publishers. Al principio empezamos. Entonces, empezamos con Performable. Esos fueron los tiempos que era, ¿cómo se llama? Marketing Automation estaba como comenzando, growth hacking. Ok, por ejemplo, en esos tiempos la gente lo que hablaba era, si tú tienes un sign up, ¿cuál es el workflow? ¿Cuál es el automation workflow? ¿Cuál es el sequence que vas a utilizar? Imagínate, todo eso la gente decía, ¿cómo? Sí, tú tienes que mandar un correo cuando la persona signs up for algo, porque eso te va a ayudar a aumentar. Entonces, esa mentalidad fue en ese tiempo, que por lo menos ahí fue donde yo la empecé a ver. Y nosotros nosotros creamos productos de landing pages, A/B testing, marketing automation, analytics and reporting, behavioral with the JavaScript on your website. Entonces, fue esos tiempos que, como te digo, HubSpot tenía un CMS, ¿verdad? Y un inbound, y nosotros éramos más como inteligencia y marketing automation. Es cuando se empezó a crear mucha tecnología para las páginas web, ¿no? Para entender lo que estaba pasando, experimentar, mejorar conversion rates, o sea, más ingeniería en la web para convertir el tráfico, que un enfoque muy diferente es lo que luego volveríais a hacer con Drift, pero desde otro punto de vista. ¿Y cómo es la historia de esta compañía? Porque en menos de 2 años la compra HubSpot, creo que he leído, por 20 o 30 millones de dólares, ¿no? Sí.
¿Cómo es la historia tan rápida? Pues eso es una cosa que ese es el ADN de David, ya, que es bien compatible conmigo de ir súper rápido, ya, que es lo principal es que tienes que crear código muy rápido. ¿Vale? Eso, Shipping. shipping, eso es lo número uno. Y hablar con el cliente, entender al cliente y resolver un problema que ellos tengan, ¿me entiendes? Entonces, si tú no estás conectando con el cliente, con el pain que ellos tienen, you're on the wrong thing. Y tienes que apuntar a un mercado que sea bien grande, ya que tenga tamaño. Entonces, sí, nosotros era una cosa que, por ejemplo, nosotros construimos 3, 4 diferentes productos en un año y lo vendíamos a clientes y le respaldábamos al cliente con un equipo bien pequeño. ¿Levantasteis Venture Capital para esa empresa? Con CRB. La única ronda que hicisteis. Sí, 3 millones. 3. O sea, ahí no empezasteis con 15, ¿eh? Ahí empezasteis con 0 y luego tuvisteis que demostrar para conseguir 3 millones de dólares. No. David tenía reputación con CRB. David los conocía a ellos de antes, de otras compañías. Entonces, como te digo, ellos... eso es importante. David se fue a hablar con ellos y le dijeron, ok, te damos 3. Y entonces, cuando fuimos a hablarles a ellos para Drift, nos dieron 15. Entonces, pero ya había... David empezó de cero antes de eso, con una compañía que se llamaba Compete. Y ahí fue donde él empezó a desarrollar su reputación. ¿Y cómo va el proceso de compra con HubSpot? También ese fue muy rápido. Cuando la gente quiere algo, a mí me gusta cuando la gente quiere algo rápido, ya, que son decididos. ¿Vinieron ellos o fuisteis vosotros? Ellos vinieron a Lookery, ellos nos estaban monitoreando porque ellos veían... ¿Vecinos en Boston? Sí, son vecinos, entonces miraban lo que estábamos haciendo, lo que estábamos creando, el espacio que estábamos. Y eso fue, como dicen los rumores, la mejor decisión que HubSpot pudo haber hecho, que Brian y Dharmesh pudieron haber hecho, porque cambiamos la mentalidad, la habilidad de HubSpot de crear productos. ¿Ya? Porque este fue el ADN que trajimos y creamos un equipo que lo tenía eso súper, como te digo, embedded en ellos. Entonces eso fue una cosa bien... fundamental al crecimiento de HubSpot hasta esta fecha. Tú te convertiste en VP Engineering y David en Chief Product Officer de HubSpot, ¿no? O sea, realmente pasasteis a formar parte del equipo core de HubSpot y estuvisteis más de 3 años, si no me equivoco, juntos emprendiendo dentro de HubSpot, ¿no? Y una cosa que me parece curiosa, porque HubSpot es una empresa cotizada y todos los números son públicos y además Brian y Dharmesh hablan mucho y publican muchas cosas. Creo que cuando os compraron, HubSpot era una empresa que estaría entre los 25 y 50 millones de ARR, ¿no? O sea, era una empresa más pequeña de la que es hoy Drift, bastante más pequeña, ¿no? Y o sea, que vosotros realmente hicisteis en Performable, pues de 0 a muy pocos millones, luego saltasteis automáticamente a los 20-30 y hasta los 135, como decías tú, que HubSpot hizo la IPO, y luego HubSpot ha seguido hasta más del billón de ARR, es una grandísima compañía, ¿no? Y habéis vuelto a empezar desde cero. ¿Os invirtieron los fundadores de HubSpot en Drift? Sí. Aunque luego compitierais un poquito en una parte de la suite de productos. Sí, como te digo, al principio nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer, pero ellos creían en nosotros. Entonces... ¿Os planteasteis vender la empresa a HubSpot? O mejor dicho, ¿HubSpot se planteó comprar Drift y comprar por segunda vez el equipo de David y Elías? Sí, siempre, como te digo, siempre nos manteníamos en conversaciones y en contacto, pero como te digo, nosotros teníamos otra meta, nosotros, yo quería crear mi compañía de $1 billón de un solo, y realmente no quería hacer algo muy prematuro.
Entonces quería tener otra experiencia distinta que me ayudó a crecer mucho como líder y como emprendedor estos 8 años. Ha sido una cosa que, independiente del exit, yo pienso que eso es lo que quería aprender y quería vivir. Porque, como digo, todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos que tienen el sueño de emprendedor no llegan ni siquiera a experimentar todas esas fases de una compañía y aprender. La gente quiere hacerse emprendedores, quieren experimentar, pero yo estoy muy agradecido que pude ver esas etapas de crecimiento, porque no es común. ¿Entiendes? Y me interesa mucho tu relación con David, ¿no? Porque es muy difícil encontrar co-founder y vosotros pues habéis hecho algo que ha ido bien, ¿no? Ha acabado bien en diferentes magnitudes 2 veces, ¿no? Y el hecho de que decidáis volver a montar una compañía juntos después de haberlo hecho una vez y trabajado juntos varios años significa que seguramente es muy buen partnership. Explícame cómo os repartís el equity y los roles entre David y tú, tanto en Performable como luego en Drift. ¿Cómo es esta conversación? Bueno, yo pienso que esa conversación es algo que lo tienes que hacer con mucha humildad, como te diría yo. Es una cosa que tienes que... David y yo somos en muchas maneras humildes y self-aware, y entender y respetarnos el uno al otro, ¿ya? Para tener una conversación, porque, como te diría yo, es muy triste cuando la gente no puede llegar a un acuerdo y no hacen nada. Ya, o sea, por ejemplo, es como cuando estás contratando a un ejecutivo y deciden no tomar el trabajo porque no le diste tanto porcentaje de la compañía. It's like, como te digo, no sé. Ese tipo de personas no me gusta lidiar mucho con ellos porque se pierden la mayor oportunidad. Que la oportunidad es crecer, aprender, trabajar juntos, tener un socio. Esas son cosas que valen más y uno no sabe exactamente en qué se va a convertir esas acciones. Como te digo, sí y no. Si yo pude haber discutido por diferente ownership and equity, pero yo estoy muy agradecido de lo que tengo. Como te digo yo, es pelear por una cosa que ni siquiera no sabes si va a suceder. Porque entiendo que me estás contando esto porque cuando empezasteis, tú decías, ¿no? David ya tenía una experiencia como fundador, habiendo creado una compañía desde cero, y tú no. Con lo cual, él venía con más experiencia de fundador, tú venías con experiencia más de ingeniero. Sí, él conocía a los inversores. Por ejemplo, Claro. él fue solito a CRB y le dieron un cheque de $3 millones sin tener nada. No está mal. ¿Y entre Performable y Drift, cambió esto o se mantuvo? Sí, vamos cambiando. Como te digo, la relación entre nosotros ha sido algo que David ha sido mi mentor, ha sido my champion, con todo el mundo dentro de la compañía y afuera de la compañía, inversionistas, clientes, networking, redes, y hemos crecido juntos. Y yo he crecido más y más y más en mi experiencia y en nuestro respeto y confianza entre cada uno, en lo que uno es bueno y y en las cosas que somos malos y en las cosas que we complement each other, ¿me entiendes? Entonces, ha sido una muy buena relación que yo, ¿cómo te diría yo? Yo tal vez soy un poco romántico en el aspecto de que es mejor tener... A veces nos hacemos chistes que decimos, no somos amigos, somos socios, ¿ya? Entonces, pero obviamente pasamos bastante tiempo juntos. Pero a mí me gusta más, yo le doy mucho valores a las relaciones, porque en este país es muy frío, ¿ya? Y no hay mucha gente. Y tú tienes que tener gente que puedas confiar. Y juntos, él y yo hemos podido hacer mucho más que si lo hubiéramos hecho separado. Y esa fue mi tesis saliendo de HubSpot. Yo pude haber salido con mi propio equipo, pude haber sido CEO, pero no me sentía listo. Y también es un papel, como te diría yo, ¿tú qué eres? ¿Tú eres CEO? Uh-huh. Yeah. Entonces tú sabes que ese papel es bien difícil y es mucha carga y la gente quiere... No se lo deseo a mucha gente, ¿no? Sí, como te digo, pero la gente cuando escucha eso no entienden
tú estás No, diciendo. correcto. La gente dice, oh, es fácil, tú eres CEO, obviamente. Pero yo nunca he sido CEO y he trabajado en 4 compañías con David. Y te digo que no es que yo no pueda. Yo soy, en fact, muy capaz y tengo tengo muchas buenas habilidades para ser un CEO. Pero no me estoy muriendo por serlo porque lo he vivido tan cerca, lo hago indirectamente. Entonces he tenido sabor, he probado eso tanto y tan cerca que, como te diría, lo haría solo en una emergencia, pero no me estoy muriendo por Ujú, hacerlo, ujú. porque es bien difícil. Sí, o sea, seguramente la oportunidad de tener un partner, que en este caso, pues él es CEO, tú eres CTO, ¿no? Pero el tener un partner vale mucho más que la oportunidad de ser CEO, ¿no? O Ya, sea, mejor ser CTO con un muy buen partner que es CEO que no estar ya. solo y tener que cargar todo esto en una espalda, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces que si no tuviera los 2 socios que tengo, pues Factorial no hubiera llegado a ninguna parte, ¿no? Yo creo que nos complementamos y nos ayudamos muchísimo. Esto es muy duro y más vale tener buenos socios en el camino. Y oye, veo en LinkedIn, de hecho, precisamente hablando de CEOs, que David ahora ha cambiado su rol de CEO a Executive Chairman. ¿Esto significa que habéis contratado un CEO? Sí. ¿Cómo ha ido esto? O sea, ¿cómo empieza este proceso? Am, hay diferentes, hay razones personales, razones de negocio, muchas cosas. Pero, por ejemplo, estamos hablando de eso. El CEO de Drift es un advisor de Drift que era el presidente de una compañía de David, Compete, en el pasado. Entonces, ¿Vale? al punto que estamos hablando tú, que es el PE Será firm que una lo. persona muy cercana de David de su vida pasada. Sí, y no, Bueno, y y tuya entonces, también, sí. y a mí, sí, no, yo lo conozco a él desde el comienzo de Drift. Y él era un advisor que nos ayudó a nosotros a reenfocarnos de los experimentos que estábamos haciendo. Y lo trajimos como un advisor y hicimos un offsite los tres y creamos, como te digo, el blueprint de lo que íbamos a hacer Ujú. con Drift en ese entonces, en el 2016, algo así como 17, con él. Nuestros paths se juntaron y nosotros lo recomendamos y entrevistamos y todo el mundo muy impresionado con su estilo, sus habilidades. Entonces, ejemplo como te digo que nosotros pudimos hacer eso que nos hizo sentir, comfortable haciendo esa transición. ¿Y tú crees, Elías, que vais a empezar otra compañía juntos? Nosotros, ¿Tú y David? ah, sí, yo pienso que siempre hay posibilidades en el futuro. Siempre que me siento que esa es una cosa que siempre estoy pensando, cuáles son las etapas de la compañía que te gustan, a dónde estoy mejor, a dónde disfruto, a dónde no disfruto. Entonces son esas cosas que yo no diría que no. Yo no diría que no. Siempre hay posibilidades. Vale, y oye, un tema que vosotros sois muy públicos al respecto, tanto tú como David, ¿no? Habláis mucho de que sois latinos, y de hecho he leído frases tuyas, ¿no? De que os da mucho orgullo ser, no sé si los primeros o uno de los muy pocos fundadores 100% latinos que han creado una empresa unicorn, ¿no? Una empresa valorada en 1.000 millones de dólares. Explícame un poco, pues, de dónde es David y cuál crees que es la situación actual de la gente de origen latino en el mundo de la tecnología en Estados Unidos, obviamente. Sí, como te digo, David es mitad ecuatoriana, mi ecuatoriano, mitad puertorriqueño. Yo soy 100% nicaragüense. Él nació aquí, yo nací afuera, pero no somos latinos. Entonces, como te digo, eso es una cosa que es bien clara, bien reconocida de que, como te digo, dicen la gente que el americano comienza en la tercera base. Ustedes no saben de béisbol, pero Esto es béisbol, ¿no? es el béisbol, ya. Entonces empieza, está bateas de home plate, hay primera, segunda y tercera base. Entonces dicen, el americano empieza una compañía, empieza de tercera base.
Y entonces el O sea, que latino tiene ventaja. Que tiene tiene ventaja. ventaja. Entonces, y el latino a veces dicen, ok, no es de home play, a veces dicen, ni siquiera estamos adentro del estadio. Entonces, Primero hay que saltar la cerca. la pared del estadio y luego entrar y empezar a correr, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces no tenemos la ventaja. No tenemos la ventaja en tantos aspectos. Ya no, ni siquiera entendemos de financiamiento, no tenemos conexiones, no sabemos cómo hablar, cómo presentar, qué tipo de negocio de apuntar. Entonces es una cosa bien difícil y bien rara y que nosotros notamos porque no encontramos a gente como nosotros en el camino. O sea, Especialmente, sois una minoría, ¿no? Al final, como una emprendedora, una fundadora mujer, se encontrará que casi ningún VC es mujer, casi ningún VC es latino, ¿no? Seguramente. exacto. Entonces estamos hablando de que estamos hablando de 1 o 2% en cualquier categoría que tú quieras subdividir a la representación latina. Entonces nosotros hablamos de eso porque hemos encontrado de que nosotros no teníamos muchos role models que podíamos ver y role models son importantes. Los role models de nosotros no eran latinos, entonces usamos otros role models y no funcionó. Pero lo que hemos escuchado mucho de nuestra comunidad es que ellos nos quieren conocer más, quieren oír más, porque inspira y ayuda a ver a un role model que diga, ok, ellos pudieron, él no hablaba inglés, trabajaba en McDonald's, limpió oficinas y en 20 años pudo cambiar la dirección, y el estilo de vida por generaciones ya de su familia. Entonces, si es posible, por ejemplo, el latino le toma, dicen como puede hacer 6 a 8 generaciones A integrarse completamente, a empezar en la tercera base. para empezar la tercera base. Entonces eso es bien duro. Entonces poder hacerlo eso en una generación es una cosa que inspira y decir a la gente, se puede. Y esa es la verdad, que en este país se puede hacer. Yo no sé si yo podría ir a España y hacer lo mismo, o a Inglaterra o a Francia. Entonces, en este país se puede y por eso es que yo hablo en mi podcast de American Dream Podcast y decir, inspirar a otros a venir a este país, a luchar y alcanzar su sueño. Muy impresionante, muy inspirador y muchas ganas de que nuestra audiencia, que tenemos mucha audiencia en España, pero también en Latinoamérica, escuche tu historia y idealmente se inspire en arrancar. Oye, en Nicaragua, ¿hay ecosistema tecnológico? ¿Hay startups? ¿Hay venture capital? ¿Cuál es la situación tech en Nicaragua? No sé, la verdad, fíjate que yo no he regresado. Nosotros abrimos una oficina en México, en Guadalajara, Drift, de desarrollo técnico. Estoy, mi enfoque ha sido Drift, ha sido emprender en Estados Unidos, en el Northeast, Silicon Valley, los clientes. Después estoy enfocándome en la comunidad latina dentro de este país, en tech. Después expandiendo a comunidad latina en Estados Unidos. Y he estado empezando a explorar un poquito lo que está pasando en Latinoamérica, pero no estoy muy conectado a lo que está pasando allá. Lo que sé que está difícil la situación económica en Nicaragua, entonces, y sociopolítica. Entonces, eso es lo que he estado escuchando y me he estado envolviendo un poco a poco más que todo con non-profits over there, ayudando cosas, pero no, me imagino que tiene que ser muy pequeño. Ayer escuché de un outsourcing center que está basado en Nicaragua, que me gustó mucho la noticia y quiero que me conecte con ellos. Sí, la realidad es que el ecosistema emprendedor en Latinoamérica es muy grande y está creciendo mucho, pero seguramente en Nicaragua todavía le queda bastante recorrido para llegar al nivel de otros países vecinos, ¿no? Brasil, Argentina, México. Estos son los bichos. Estos sí que están explotando muy bien. Muy grande. Yeah. Y, oye, Elías, solo para acabar, de toda tu trayectoria, ¿qué aprendizaje te llevas
que si empiezas otra empresa o cuando empieces otra empresa vas a repetir seguro? ¿Y qué errores vas a intentar no repetir en tu próxima empresa? Yo pienso que lo más importante es que la velocidad de desarrollo del producto, pienso que eso es lo más lindo, lo que nosotros tenemos más habilidad y deseo, y lo que necesitas para poder mantenerte competitivo en este mundo es velocidad al mercado, velocidad al cliente, velocidad a poner el producto en las manos de tus clientes. Eso es una cosa que nos encanta y eso es lo que me da más satisfacción, eso es lo que disfruto. Y es muy difícil. Es muy difícil. Es muy importante y muy difícil. Es muy difícil. No, pareciera fácil, pero no. Veo a muchos de mis empleados que se han lanzado a crear sus propias compañías y me han visto, lo han hecho conmigo y los veo atascados. Entonces, es una cosa que te paraliza. Entonces, yo pienso que eso es una de las cosas que hay que enseñar y compartir más. ¿Qué errores no quiero cometer? No sé, saber a qué velocidad crecer, qué problemas resolver a cosas a manera temprana, que a veces, por ejemplo... ¿Pero ejemplos? Por ejemplo, a veces nosotros, cuando tienes dinero, tiendes a resolver problemas con dinero y con gente. Y tal vez es mejor resolver problemas con el producto y con tecnología, que es mucho más eficiente. Entonces, tal vez son cosas que aquí mucha gente, contratemos gente, contrata a alguien que lo haga al principio, aprendemos. Típico. ¿Ya? Entonces, yo diría que hacer cosas que tienes que entenderla, ¿ya? A la calidad de gente que contratas, la cultura que creas, también tienes que... No sé, yo pienso que tiendo a preferir un liderazgo más fuerte, mano más dura en decidir, porque cuando se vuelve una democracia que todo el mundo va a votar por todo, pierdes tu identidad y la gente quiere saber por qué luchas, ¿ya? Y qué es lo que estás tratando de hacer y alcanzar. Entonces, muchas cosas. A mí no, es las cantidades de lecciones y errores que hay que... Quisiera decir no voy a cometer de nuevo en el futuro, pero yo diría que es muy difícil. Yeah. La jornada de emprendedor es una cosa que hay muchas cosas que se tienen que repetir, toma mucho tiempo en aprender, pero simplemente es tener más humildad y tal vez reaccionar un poquito más rápido, porque a veces pienso que dejamos cosas suceder por mucho tiempo que no nos damos ni cuenta. Muy bien. Última, te lo prometo. ¿Nos recomiendas alguna pieza de contenido que te inspire, que te ayude a aprender, que te motive para compartir con la audiencia? Puede ser un podcast, un libro. Como te digo yo, tengo libros por todos lados aquí. David me ha puesto a leer muchísimo. Hay un libro que tengo aquí rápido que yo pienso que es... este libro, por ejemplo... Aquí hay tres libros en communication. Está este que se llama You're Not Listening. Está Thank You for the Feedback. Hay otro que es The Coaching Habit. Que yo pienso que son cosas como que para mí que soy hablador y que digo, tengo que aprender a escuchar cuando tú tienes a tu equipo. Escuchar, entender cómo no resolver los problemas right away. Emprendedores tenemos ese deseo de actuar rápido. Y más los ingenieros, que para los ingenieros todo es un problema que hay que solucionar, ¿no? Y a veces lo que hay que hacer es escuchar y dejar que la persona encuentre la solución. Nos cuesta, yo creo, sobre todo a los emprendedores que somos técnicos. Exacto. Entonces, si eres emprendedor y eres ingeniero, tienes que pensar en eso y invertir en ti mismo, ¿ya? De leer y de escuchar. Y no solamente solo hacer. Eso sería el consejo principal. Leer. Muy bien. Pues
Muchas gracias. Recomendaremos estos libros, pondremos los enlaces que nos has pasado. Elías, te devolvemos a tu mañana desde Boston. Te agradecemos mucho que hayas compartido tu historia de fundar múltiples compañías, vender múltiples compañías, y te deseamos muchísimo éxito y seguiremos tu podcast de American Dream y la historia de Drift y de Elías Torres. Muchas gracias y muy buen día, Elías. Gracias, muchas gracias por tenerme. Y a todos vosotros, gracias por seguirnos y hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!